Buen día, profe. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? Muy bien. Hoy vamos a desarrollar la parte de vascularización del sistema nervioso central. Vamos a ver primero la parte arterial, para decir cómo la sangre va entrando al cerebro. Y esta sería la arteria aorta que sale directamente del corazón. Es la arteria principal del cuerpo. A partir de ahí vamos a tener la arteria subclavia que va a ir debajo de la clavícula, por eso lleva ese nombre. Y a partir de la subclavia vamos a tener dos entradas. Una entrada por adelante por las arterias carótidas y una entrada por atrás por las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales son las que suben por la columna vertebral, por la parte cervical. Las vértebras cervicales tienen un agujerito a cada lado por donde va subiendo esta arteria, la arteria vertebral. Aquí vemos mejor, ¿verdad?, la arteria vertebral, cómo sale la subclavia, sube por los agujeros de las vértebras cervicales y al llegar al cráneo va a entrar por el foramen magno, ¿verdad? Por el agujero que tiene el cráneo en la parte de abajo, ¿sí? Se va a juntar con la del otro lado y va a formar el tronco basilar o arteria basilar. Entonces esta es la entrada de atrás. Esta es la entrada de adelante, ¿sí? Tenemos la subclavia, va a ir subiendo la carótida primitiva, que es el tronco inicial. Este tronco inicial se va a dividir en una carótida externa y carótida interna. La externa va a inervar toda la parte de afuera, ¿sí? Toda la parte de cara y la zona lateral de la cabeza. Y ahora mismo es la interna la que nos ocupa, porque va a inervar la parte de adelante del cerebro. Entonces esto va a entrar por el hueso temporal, ¿sí? Aquí va a ser un trayecto dentro del cráneo y va a salir arriba en la base del cráneo al lado de la silla turca, es decir, al lado de donde está la hipófisis. Sí, esta es su entrada al cráneo, el trayecto que hace hasta la silla turca. Acá tenemos el esquema completo, ¿sí? Tenemos la subclavia, la arteria vertebral que va subiendo por los cuerpos vertebrales, que entra, se junta con la del otro lado y forma el tronco basilar. ¿Sí? Una vez que forma el tronco basilar más arriba, se va a volver a dividir en dos. A estas se le llaman arterias cerebrales posteriores. Posteriores porque están atrás. Por otro lado, la carótida interna, ¿verdad?, sube, dijimos, entra al cráneo, hace su trayecto, sale al costado de la silla turca y forma
o sea, llega la carótida al lado de la silla turca y ahí va a formar las cerebrales anteriores que van a ir hacia adelante y las cerebrales medias que van a ir al costado. Estas 6 arterias que se forman, 2 arterias cerebrales anteriores, 2 arterias cerebrales medias y 2 arterias cerebrales posteriores, se van a unir entre sí. ¿Sí? A esa unión le llamamos polígono de Willis. Polígono de Willis. Polígono de Willis es una estructura muy importante porque va a asegurar la entrada de sangre al cerebro aún en los casos donde hay problemas vasculares en una de estas arterias. Eso quiere decir, esto se va a juntar acá y va a ser un mecanismo de seguridad. Eso quiere decir, si por ejemplo esta arteria tiene problemas y la sangre no entra suficientemente, aunque las otras 3 estén aportando, van a hacer circular la sangre dentro de este polígono y a partir de ahí todo el cerebro va a seguir recibiendo irrigación. No va a quedar sin ese flujo de sangre. Entonces el polígono de Willis es un mecanismo sumamente importante ante cualquier daño que puedan tener una de estas arterias. Aquí tenemos el esquema completo, ¿verdad? La aorta, las arterias subclavias, las vertebrales que suben por atrás forman el tronco basilar o la arteria basilar y las arterias cerebrales posteriores. Por otro lado, la carótida, que se divide en externa e interna. Dijimos que la externa inerva toda la parte de afuera de cráneo y cabeza. Y la interna sí entra al cráneo, sale al costado de la silla turca y a partir de ahí va a dar sus ramas, ¿verdad? La cerebral anterior y la cerebral media. Sí, acá miramos mejor el polígono de Willis, las arterias vertebrales, tronco basilar, cerebrales posteriores. Y aquí la carótida interna, ¿verdad? Que va a dar sus ramas. La arteria cerebral anterior que va a ir hacia adelante y la arteria cerebral media que va a ir al costado y va a recorrer la cisura de Silvio. ¿Sí? Esa cisura que teníamos al costado. Un esquema, ¿verdad? Donde está el tronco basilar, las cerebrales posteriores. Y por otro lado, la carótida interna, ¿verdad? Que va a dar las cerebrales anteriores y la cerebral medias que va a recorrer la cisura de Silvio. Entonces, entre ellas va a haber uniones. Entre las 2 cerebrales anteriores va a estar la comunicante anterior, entre la carótida interna y la cerebral posterior va a estar la comunicante posterior. Entonces, a este conjunto arterial es que le llamamos polígono de Willis. Acá tenemos lo mismo, pero ya ubicado en el encéfalo, ¿verdad? Las cerebrales, perdón, las vertebrales que van subiendo por la columna cervical y forman el tronco basilar. Vamos a ver que aquí las vertebrales van a dar unas arterias en la parte de adelante que también van a inervar la médula espinal. ¿Sí? Son las arterias espinales anteriores. El tronco basilar entonces llega, forma las cerebrales posteriores. Y aquí vemos las carótidas internas que van a dar las cerebrales anteriores. Fíjense que las cerebrales anteriores van a entrar en la cara interna de los hemisferios, van a recorrer la cara interna de los hemisferios. Y la cerebral media va a recorrer la cisura de Silvio hacia afuera y va a llegar hasta inervar las partes laterales de los hemisferios.
las cerebrales posteriores van a inervar más bien la parte de abajo, ¿sí? Parte del lóbulo temporal y también el lóbulo occipital, gran parte del lóbulo occipital. El mismo esquema, ¿verdad? Donde vemos cómo se forma el polígono de Willis desde abajo. Y aquí ya vemos el recorrido de cada una de las arterias. Esta es la cerebral anterior, ¿verdad? Que está recorriendo la cara interna del hemisferio. O sea, acá tenemos un hemisferio mirando por dentro y va a recorrer la parte frontal y va a ir rodeando el cuerpo calloso hacia atrás. Después tenemos la cerebral media. La cerebral media dijimos que sale por la cisura de Silvio y irriga la zona lateral del hemisferio. Aquí vemos cómo sale la cerebral media por la cisura de Silvio, ¿sí? Hasta llegar a la parte externa, ¿sí? Y vemos que en el trayecto va a dar esto, ¿verdad? Que es una entrada que va a va a irrigar parte de los núcleos de la base y la cápsula interna. Esta zona va a ser muy importante. Aquí vemos otra vez lo mismo, ¿sí? La cerebral media, que en su trayecto hacia afuera va dando estas ramas para inervar los núcleos de la base y la cápsula interna. ¿Por qué es importante? Porque dijimos que una de estas arterias que irriga la cápsula interna es una arteria muy fina y generalmente es la primera que se rompe cuando hay un derrame, un accidente cerebrovascular. Se llama luego arteria de la hemorragia cerebral. Acá se causan el 80% o más de todos los accidentes cerebrovasculares, isquémicos y hemorrágicos. Entonces, estas ramas de la cerebral media son muy importantes. Y la arteria cerebral posterior, ¿verdad? Que saliendo hacia atrás del polígono de Willis, irriga principalmente la parte de abajo del lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Ahora vamos a ver un poquito cómo estas arterias se encargan de llevar la sangre, de irrigar las partes del cerebro. ¿Sí? Entonces vamos a ver que si hay una lesión vascular en alguna parte del cerebro, lo primero que tenemos que tratar de hacer es localizar a qué arteria pertenece esa zona, porque quiere decir que esa es la arteria lesionada. Primero tenemos en celeste la cerebral anterior, ¿verdad? Acá estamos mirando un corte en un plano frontal y vemos que esa cerebral anterior iba por la cara interna del hemisferio y daba una vuelta hacia atrás por arriba del cuerpo calloso. Esta zona. Si miramos de costado, la cerebral anterior, ¿sí? Se dirige hacia adelante, irriga los lóbulos frontales y va encima del cuerpo calloso y irriga toda la parte interna del hemisferio. ¿Sí? Acá vemos un corte transversal donde vemos que los lóbulos frontales en gran parte están irrigadas por esta arteria cerebral anterior. Volvemos atrás y ahora vemos la cerebral media. La cerebral media está en rosado, ¿sí? Y las ramas que entran hasta la cápsula interna que hablamos están en rojo. Entonces, va a irrigar principalmente la parte de afuera del hemisferio, que es donde está el homúnculo de Penfield motor, el homúnculo de Penfield sensitivo, y
la parte interna donde está la cápsula interna, ¿verdad? Eso quiere decir que las lesiones de la cerebral media comprometen mucho el sistema sensorio-motor, tanto porque en la parte externa pueden dejar sin circulación a la corteza motora y a la corteza sensitiva, o porque en la parte interna pueden dejar sin circulación a la cápsula interna, que es el lugar donde bajan las vías motoras y suben las vías sensitivas. En la práctica vamos a ver que la cápsula, perdón, vamos a ver que la arteria cerebral media es la que mayormente afecta a los pacientes. Dijimos, un 80% de los ACV afecta a la cápsula interna, de donde bajan las vías motoras, y las lesiones que pueden haber en la parte de afuera, ¿verdad?, pueden afectar directamente la corteza motora y sensitiva. Entonces, la que más compromete al paciente desde el punto de vista motor es la cerebral media y sus ramas. Acá tenemos también el territorio, ¿verdad?, de las ramas de la cerebral media. Y aquí también vemos, ¿verdad?, cómo irriga esa zona de la cápsula interna y los núcleos de la base. Volvemos atrás y en naranja tenemos las ramas de la cerebral posterior. Dijimos que la cerebral posterior va a irrigar principalmente la parte de abajo de los lóbulos temporales y también occipitales. ¿Sí? Aquí tenemos en naranja, ¿verdad?, la zona de abajo del lóbulo occipital y una gran parte inclusive. ¿Sí? Eso quiere decir que si se lesiona las cerebrales posteriores, es muy probable que haya un problema visual, ¿verdad?, porque el lóbulo occipital maneja la parte de visión. Asimismo, si se lesiona la cerebral anterior, vamos a tener problemas en la parte prefrontal, ¿sí?, problema de funciones ejecutivas. ¿Sí? Y acá vemos también, ¿verdad?, cómo el lóbulo occipital es irrigado por las cerebrales posteriores. Este esquema es importante manejar porque cuando veamos cualquier tomografía, cualquier resonancia, donde está la lesión, ¿verdad?, nos va a indicar qué arteria es la que puede estar teniendo problemas. Ahora pasamos al tronco cerebral. El tronco cerebral tiene una irrigación bastante simple, donde estas arterias vertebrales que van subiendo forman el tronco basilar y después las cerebrales posteriores. Y el tronco cerebral se nutre de estas ramas que le da la arteria basilar, el tronco basilar. ¿Sí? Si vemos en el corte transversal, este sería la arteria basilar, el tronco basilar, y a partir de ahí van saliendo ramas más cortas, medianas y más largas que van a irrigar el tronco cerebral. Cualquiera de estas arterias también puede tener problemas, ¿verdad?, por un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico o de tipo isquémico, ¿verdad?, y pueden dejar sin irrigación. Quiere decir que también pueden morir, ¿verdad?, una de estas arterias, y con ello, ¿verdad?, dejan de alimentar esa parte del tronco cerebral y también muere esa zona del tronco cerebral. Irrigación del cerebelo. La irrigación del cerebelo también parte del tronco basilar, ¿verdad? Este es el tronco basilar que va subiendo en la parte de adelante del tronco cerebral y va a dar tres ramas para el cerebelo, ¿verdad? La que vemos en rojo es la arteria cerebelosa superior. La que vemos en verde es la arteria cerebelosa inferoanterior. Y la que vemos en amarillo es la arteria cerebelosa inferoposterior. ¿Sí? Entonces esta es la irrigación principal del cerebelo. Las tres parten del tronco basilar. Aquí tenemos un esquema, ¿verdad?, que muestra lo mismo, como a partir del tronco basilar
van saliendo la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa inferior anterior y la arteria cerebelosa inferior posterior. Vamos a ver un poquito las venas del encéfalo que tocamos de paso en la clase pasada cuando hablamos de los senos venosos que forma la dura madre. ¿Sí? Teníamos que después de que sube la sangre y es utilizada por el cerebro, esa sangre tiene que volver hacia abajo, ¿verdad? Y va volviendo por los senos que recolectan esa sangre. Esto sería el seno longitudinal superior. Acá tenemos el seno recto. Estos son los senos transversos o laterales. Todo esto va volviendo hacia atrás y dijimos que se junta en una zona de confluencia, llega a la prensa de erófilo y de ahí va bajando ya hacia abajo por la yugular interna hacia el corazón. Acá tenemos un esquema que muestra lo mismo. Esto era la hoz del cerebro. Vena del seno longitudinal superior, vena del seno longitudinal inferior, el seno recto, los senos laterales, llega a la prensa de erófilo, ¿verdad? Donde se junta todo y baja por la vena yugular interna. Y la vena yugular interna, ¿verdad? Ya va a ir a desembocar en las grandes venas del corazón. Vascularización de la médula espinal. La médula espinal vimos una partecita, ¿verdad? Donde las arterias vertebrales que suben y forman el tronco basilar, antes de formar el tronco basilar, y dan las arterias espinales que irrigan principalmente la zona de arriba de la médula espinal. El resto de las arterias que van a irrigar la médula salen directamente de la aorta. Salen de la aorta y van dando ramas que entran a la columna por los agujeros de conjunción y a partir de ahí llegan a la médula espinal. Aquí tenemos un esquema más detallado donde vemos las vertebrales que están entrando, que forman el tronco basilar, y como antes de formar el tronco basilar dan esta rama que va a formar la arteria espinal anterior. ¿Sí? La arteria espinal anterior va a irrigar principalmente la zona de adelante de la médula. Y por atrás dan las arterias espinales posteriores que se van a encargar principalmente de la zona de atrás de la médula. Lo mismo en la parte de abajo, va a influir mucho más las arterias que entran directamente desde la aorta por los agujeros de conjunción, ¿verdad? Y van a colaborar a irrigar la médula. Acá vemos con un poquito más detalle la arteria cerebral anterior, ¿verdad? Que esto en realidad, tanto las cerebrales, las arterias espinales anteriores como las posteriores, se juntan sus ramas en la parte de afuera y forman lo que se llama la corona radiada, que es una corona que rodea la médula y que irriga todo el conjunto de la médula. Pero las espinales anteriores tienen mucho más influencia, por supuesto, en la parte de adelante y las espinales posteriores en la parte de atrás. ¿Sí? Aquí vemos cómo estas arterias siguen el camino de los nervios, o sea, entran por los agujeros de conjunción, ¿verdad? La aorta entra por los agujeros de conjunción y a partir de ahí irrigan la médula espinal. Acá vemos el esquema, lo mismo, ¿verdad? Como desde arriba las arterias vertebrales colaboran más, pero desde abajo la aorta es la que colabora más en dar estas ramas. Esto también quiere decir que si nosotros tenemos problemas en un paciente con la aorta o las ramas de la aorta, el paciente puede tener lesiones de la médula porque la sangre no le llega o no le llega suficientemente, ¿verdad? Desde esta arteria. Acá vemos otra vez el esquema
la aorta, cómo va dando sus ramas que entran por el agujero de conjunción, ¿verdad? Y contribuyen a irrigar tanto la espinal anterior como las espinales posteriores. Aquí vemos ya un esquema más detallado, ¿verdad? Donde cada una de estas arterias acompaña al nervio, ¿verdad? Tanto a las raíces anteriores como a las raíces posteriores. En la zona de adelante se juntan y forman la espinal anterior y en la zona de atrás forman las espinales posteriores. Dijimos, la espinal anterior, ¿verdad?, se encarga mucho más de la parte de adelante y las espinales posteriores de la parte de atrás. En este esquema vemos cómo está distribuida más o menos esa circulación, ¿verdad? Donde la arteria espinal anterior, acá le llama medular anterior, que es un sinónimo, se encarga principalmente de la zona de adelante y vemos que se encarga de los 2/3 anteriores. O sea, la espinal anterior tiene un territorio bastante más grande, ¿verdad? Y las arterias espinales posteriores se encargan principalmente de la zona de atrás. Esto significa que ante lesiones de estas arterias, si hay lesiones en la espinal anterior o en sus ramas, vamos a tener principalmente problemas motores, porque las astas anteriores tienen una función motora, ¿verdad? Y de ahí salen las neuronas motoras que van a los músculos. Y si tenemos lesiones de las arterias posteriores o sus ramas, vamos a tener problemas principalmente sensitivos en el paciente, porque por las astas posteriores entran las neuronas sensitivas y suben al cerebro principalmente por esta zona de atrás. ¿Sí? Por esta zona de atrás principalmente suben las vías sensitivas hacia el tálamo y después al cerebro. Entonces, lesiones en la parte de adelante dan principalmente problemas motores y lesiones en las espinales posteriores principalmente problemas sensitivos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Profe, Sí. esa parte de las lesiones que estabas diciendo recién, ¿será que puedes repetir otra vez, por favor? ¿Aquí? ¿En la médula o más arriba en cerebro? No, en la médula. En la médula, sí. Si hay lesiones en la arteria medular anterior, espinal anterior o sus ramas, el paciente tiene principalmente problemas motores porque se afectan las astas anteriores donde están las neuronas motoras. Si el paciente tiene problemas en las arterias espinales posteriores, tiene problemas sensitivos porque se afectan las astas posteriores donde entran las neuronas sensitivas y también esta zona que se llama el cordón posterior por donde la información sensitiva sube hacia el cerebro. Entonces, esto vamos a ver en todos los casos, sean problemas vasculares o sean problemas traumáticos, ¿verdad? Si hay lesiones en la parte de adelante de la médula, eso nos va a dar principalmente problemas motores. Y si hay lesiones en la parte de atrás, principalmente problemas sensitivos, ¿verdad? Sean problemas vasculares, sean problemas traumáticos o sean problemas infecciosos, que también hay. Gracias, profe. Bueno, otra pregunta que tengan. Algo que no les haya Profe, quedado. Sí.
Viste que en una de las preguntas de la tarea dice cómo está irrigada la médula espinal. ¿Y a qué se Sí, refiere con irrigada? y se refiere a estas arterias que irrigan la médula. O sea, ahí hay que explicar, ¿verdad?, que las arterias que irrigan la médula salen por arriba de las vertebrales anteriores y por abajo de la aorta. Y que entran por los agujeros de conjunción y forman en la parte de adelante las espinales anteriores y en la parte de atrás las espinales posteriores. Eso básicamente sería la respuesta. Ok, gracias. Bueno, otra pregunta. La parte arterial es un poco tediosa de repente estudiar y hacer el seguimiento de cada arteria, pero es muy importante porque la mayor parte de las lesiones del sistema nervioso son por falta de sangre. O sea, porque la sangre por X motivo no está llegando bien a ese lugar. Ya sea porque, por ejemplo, el paciente tiene arterias que se van cerrando, ¿verdad? Ustedes saben que el lípido en exceso se va acumulando dentro de las arterias. Eso quiere decir que en la parte interna de las arterias se va acumulando ese lípido que cierra el espacio. Cuando pasó mucho tiempo y ya está bastante cerrado, basta a veces con que pase por ahí y se unan unas pequeñas plaquetas, formen un pequeño coágulo y terminen de cerrar esa arteria. Entonces, deja de entrar sangre a esa zona y tenemos lo que se llaman accidentes vasculares isquémicos. Los accidentes isquémicos son por falta de sangre. Constituyen el 70% de los accidentes vasculares. ¿Sí? Entonces, y lo otro son los accidentes hemorrágicos. Entonces, en cualquiera de estas arterias, cuando va subiendo la presión, ¿verdad?, es como si nosotros empezamos vamos a suponer que tengamos la presión de agua de la casa. ¿Sí? Imagínense si en la parte de adelante le empezamos a meter muchísima agua con mucha presión y esa presión va subiendo en toda la casa. Si la presión sigue subiendo indefinidamente, en alguna parte va a reventar los caños. ¿Sí? Eso es lo que ocurre cuando hay presión alta. Ahora la presión va subiendo y va haciendo o sea, se va sintiendo dentro de las arterias. Llegado a determinado momento, va a reventar la arteria más débil. Por lo general, esa arteria más débil está en la cápsula interna, entonces el paciente tiene lo que llamamos un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿verdad?, o comúnmente le dicen derrame, donde propiamente explota la arteria y tenemos un sangrado en esa zona. La sangre fuera de sus cauces es tóxica para el cerebro, es decir, mata las neuronas. Entonces, son esos dos tipos principales. Los accidentes isquémicos por falta de sangre, porque la arteria se terminó de cerrar y no llega sangre a esa parte del cerebro y muere. Y los accidentes hemorrágicos porque explotó la arteria, sangró y murió esa parte por intoxicación. O por compresión por el exceso de sangre que entró dentro.
En nuestro país, aproximadamente un 34% de todas las muertes son por problemas vasculares. Problemas vasculares que pueden afectar al cerebro, al corazón o a otros órganos. O sea, el infarto de miocardio tiene las mismas causas. ¿Sí? Tenemos factores de riesgo en el paciente, que son hipertensión, diabetes, colesterol, ¿verdad? Un exceso de lípidos, y eso a la larga causa estos problemas. Y el 34% de las personas en nuestro país muere de estos problemas. O sea, son problemas muy grandes, ¿verdad? A nivel de salud pública y a nivel de la cantidad de pacientes que nosotros recibimos con problemas del sistema nervioso. Es decir, una de las principales cosas en la parte arterial, en la parte vascular, es cuidar los factores de riesgo. Los factores de riesgo son el sedentarismo, ¿verdad? Hay que hacer actividad física por lo menos 3 veces por semana. La alimentación, ¿verdad? Evitar en lo posible lípido, exceso de carbohidratos, ¿verdad? Y más frutas y verduras. El exceso de estrés, ¿verdad? El estrés también es un factor de riesgo para accidente cerebrovascular. Una persona que está con un estrés muy alto por mucho tiempo, por muchos años, aumenta mucho sus posibilidades de tener este tipo de lesión. Otros factores un poco menos importantes, pero que también son factores de riesgo, son el tabaquismo, ¿verdad? Y el alcohol. Entonces, lo más importante acá es cuidar esos factores de riesgo y cuidarlos de temprano, porque las personas que tienen estos factores llegan a los 55 años aproximadamente y se produce el derrame, pero estos factores se acumulan durante mucho tiempo, ¿sí? Es decir, son factores que se acumulan por 30 o 40 años antes que se produzca eso, y son hábitos muy difíciles de cambiar. Entonces, mientras más temprano uno cuide esos factores y a lo largo de su vida, entonces disminuye muchas las posibilidades de tener estas enfermedades que en nuestro país le llevan a un tercio de la población. Y si no le llevan, le dejan con mucha discapacidad. ¿Otra pregunta que tengan? Entonces, terminamos ahí por hoy. Chau, chau, nos vemos. Profe. Chao, profe. Profe, gracias. Bueno, chau, chau.